para la Arquidiócesis de Tijuana, conducido por Monseñor Salvador Cisneros. La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero, cuya misión es acoger la salvación y llevarla a todos los hombres. Iniciamos en Somos Iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Me da mucho gusto saludarles a ustedes desde estos micrófonos de Koinonia Radio para dialogar acerca de la iglesia, que es nuestra familia, que es nuestra casa, que es nuestra fuerza espiritual, porque la iglesia, podemos decir en pocas palabras, es Jesús mismo, es el cuerpo de Cristo, como dice el apóstol Pablo. La iglesia es Jesús, es decir, es la familia de Jesús. Los discípulos de Cristo, él mismo lo ha dicho, somos su madre, su padre, sus hermanos, sus hermanas, de manera que nuestra experiencia de iglesia es una experiencia de unidad en torno a Jesucristo, hermano mayor, amigo, padre y salvador. Quisiera comentarles a ustedes este día una entrevista muy interesante que se realizó el pasado lunes 19 de agosto en Santa Marta, allí en este espacio en donde el Papa actualmente vive en el Vaticano. Él ha dejado el Palacio Pontificio del Vaticano para concentrarse en este espacio de convivencia, una especie de hotel, una especie como de lugar de descanso para los cardenales ahí en el Vaticano. Ahí vive él y ahí recibe a uno de sus compañeros de la Compañía de Jesús, que va a hacerle una larga entrevista, el padre Antonio Spadaro, director de una revista muy conocida de los padres jesuitas italianos que se llama La Civiltà Católica, la ciudad católica. Pues la entrevista es muy interesante, ha dado la vuelta al mundo, ha sido muy comentada, ha impactado muchísimo, como en general todas las intervenciones del Papa Francisco, que es un líder natural y que además tiene un carisma extraordinario, de sencillez, de naturalidad, de cercanía, de presencia y también, por supuesto, de fe y de santidad. La primera pregunta que le hizo el padre Antonio al Santo Padre, al Papa Francisco, fue: ¿quién es el Papa? ¿Quién es este Papa que actualmente nos dirige? ¿Quién es Jorge Bergoglio? Pregunta interesante, ¿verdad? Que no se esperaba el Santo Padre y que lo dejó un poco reflexivo. Y después la respuesta es muy bella. Es una respuesta, en primer lugar, muy sencilla, muy humilde. Se describe a sí mismo como un pecador que ha sido bendecido, utilizando el lema de su propio escudo pontificio, de su escudo de obispo, que son dos palabras en latín que utilizó un antiguo texto que comentaba la vocación de San Mateo apóstol y que dice miserando et eligiendo, que quiere decir tuvo misericordia y lo eligió. Son palabras que el Papa considera profundamente suyas. Y entonces le recordaba al padre Antonio, que lo estaba entrevistando, cómo él, cuando era joven, iba a visitar Roma, porque tiene parientes allí en esta ciudad, y acostumbraba a ir a una iglesia a oír misa, a rezar, y en esa iglesia está una pintura muy sobresaliente de la vocación de San Mateo. Y él dice cómo se identificaba con ese cuadro, la imagen de Jesús invitando a Mateo, señalándolo con su mano derecha, y la respuesta de Mateo, medio sorprendido, medio preocupado por esa elección de Jesús. Mateo era considerado como un pecador, como una persona que no era pues bien vista por la sociedad, porque era un publicano, era un recolector de los impuestos que Roma exigía a los judíos para controlarlos y para pues sacarles sus riquezas.
Entonces, naturalmente, los publicanos eran marginados de la sociedad de aquel tiempo. Pero Cristo elige a Mateo con benevolencia, con misericordia, como dice el texto, miserando. Con misericordia lo vio y lo eligió. Y dice el Papa, así también yo me siento. Dios tuvo misericordia de mí y por eso me ha elegido. Dios me ha perdonado y por lo tanto me ha elegido. Qué interesante planteamiento, ¿verdad? Qué pregunta tan fuerte, tan importante, pero al mismo tiempo qué respuesta tan bella del Papa, además llena de profunda humildad. La segunda pregunta que le hacen al Papa es ¿por qué se hizo jesuita? ¿Por qué eligió ser jesuita? Dice el Papa, pues yo tuve que elegir porque había varias opciones allí en mi juventud. Tenía mucha relación con los padres dominicos que estaban cerca de su casa allí en Argentina, pero me fui con los jesuitas, dice el Papa, por 3 razones. Primera, por su disciplina. El Papa, yo era muy indisciplinado, yo era poco ordenado, y bien el orden y en la disciplina jesuita un estímulo y una motivación, una puerta abierta para yo ordenar mi vida. Segundo, por su capacidad misionera. Yo quería ser misionero, me gustaba la misión, y los padres jesuitas allí en ese ambiente en donde los conocí eran acentuadamente misioneros. De hecho, nosotros aquí en Baja California consideramos a los jesuitas también nuestros primeros misioneros. Son los primeros que evangelizaron la Baja California. El padre Salvatierra llegó aquí como misionero con la Virgen de Loreto y vino a cambiar la fisonomía de esta península, fundando las misiones, integrando la civilización, la humanización a los indígenas, a los pueblos de estas regiones que vivían prácticamente a la intemperie, sin recursos para sobrevivir de manera más digna. Y la tercera razón por la que el Papa se hizo jesuita fue por su sentido comunitario. Le impresionaba el que los jesuitas vivían como hermanos, que tenían una gran fraternidad, que se veían así, con naturalidad, como hermanos, que se hablaban por su nombre, que se ponían incluso a veces nombres pues originales, nuevos, para facilitar la convivencia. Entonces, 3 rasgos de la Compañía de Jesús que el Papa subraya en esta entrevista. Primero, su orden y disciplina. Segundo, su capacidad misionera y su entrega al anuncio de la buena noticia. Y tercero, su unidad, su integración como comunidad. Después el periodista le pregunta, y bueno, ¿y qué es lo propio de los jesuitas? ¿En qué cree usted que los jesuitas se distinguen de las demás comunidades religiosas o de los demás movimientos católicos del mundo? Y el Papa responde también con mucha inteligencia, con mucha profundidad, diciendo, yo considero que lo propio del carisma jesuita es el discernimiento. Y entonces dedica pues bastante parte de esta entrevista a hablar acerca del discernimiento. ¿Qué significa el discernimiento? Dice el Papa, significa entender la realidad, unir aquello que parece disperso, integrarlo en una experiencia espiritual. La palabra discernimiento pues se convierte en el gran tema, según el Papa, de la Compañía de Jesús y de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Y él dice, para mí eso es muy importante, porque una autoridad en la iglesia, un obispo, un sacerdote, el Papa mismo, tiene que tener ese carisma de discernimiento. Discernir significa distinguir, pero discernir también significa integrar, separar lo que es correcto de lo que es incorrecto, descubrir lo bueno y separarlo de lo malo, de lo negativo, pero al mismo tiempo integrar y profundizar la experiencia, entrar adentro de la experiencia, un poco a la manera de un insight, de una inteligencia profunda de la realidad. El Papa dice que el discernimiento que propone San Ignacio de Loyola es un discernimiento en el Espíritu Santo, que está por lo tanto fundado en la oración, en la contemplación, en la reflexión, en el estudio de la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu Santo ilumine el corazón con su presencia para que pueda de esta manera
el ser humano descubrir la voluntad de Dios. Discernir significa encontrar el camino de Dios. El Papa dice que este proceso de discernimiento no es fácil. Implica tiempo en primer lugar. Hay que dejar que el tiempo vaya permitiéndonos discernir. Y esto lo aplica el Papa inmediatamente a otra pregunta que le hace el periodista y que se refiere a los cambios que el Papa quiere realizar en la Curia Vaticana. Cuando le pregunta acerca de eso, el Papa responde: esto lleva tiempo. El discernimiento lleva tiempo. Hay que escuchar las voces, hay que conocer las realidades, hay que mirar el futuro, hay que ser sensibles a las mociones del Espíritu Santo, hay que entender el sentido mismo de la realidad. Entonces la palabra discernimiento tiene una significación muy importante en esta entrevista y prácticamente llena el sentido todo de la vida del Papa. Podemos resumir esta entrevista larga de 20 páginas, de 6 horas, en varios momentos, por supuesto, que el Papa hizo con este Padre Antonio, en 2 palabras: discernimiento y sinodalidad. Se requiere que los cristianos entremos en este camino de inteligencia que discierne a la luz del Espíritu Santo, pero también necesitamos entrar en este camino de la sinodalidad, que significa la vida de comunión, el encontrarnos, el integrarnos, el dialogar acerca de los problemas del mundo, de los problemas de la Iglesia, para juntos ir encontrando la voluntad de Dios, el discernimiento comunitario, de que podemos hablar así, para tomar las grandes decisiones en torno a la vida de la Iglesia. Esta palabra, pues, hay que guardarla y hay que entenderla. Vuelvo con ustedes en un momento para platicar sobre esto. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Continuamos nuestra reflexión acerca de esta entrevista del Papa Francisco con este jesuita Antonio Spadaro, que de la Civiltà Católica le hizo hace unos días, en los primeros días del mes de agosto, y que se ha difundido ampliamente en todas las revistas jesuitas del mundo y ha impactado muchísimo. Son muchas preguntas. Varias de ellas se refieren a la Iglesia. ¿Cómo concibe el Papa el ministerio suyo al frente de toda la Iglesia? ¿Y cómo concibe a la Iglesia de nuestros días el Papa? Son preguntas muy interesantes que el Papa va respondiendo cuidadosamente y que va planteando de manera muy interesante. Dice el Papa: una imagen de Iglesia que me complace es la de pueblo santo, fiel a Dios. Es una definición que uso a menudo y por otra parte es la de la Lumen Gentium en su número 12. La pertenencia a un pueblo tiene un fuerte valor teológico. Pueblo. La palabra pueblo de Dios se difundió mucho en el Concilio Vaticano II. Podemos decir que el Concilio dedicó un capítulo íntegro de la Constitución sobre la Iglesia a explicarnos esta expresión, la Iglesia como pueblo de Dios. Dice el Papa: me gusta mucho. La pertenencia a un pueblo tiene un fuerte valor teológico. Dios en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo, ser parte de un pueblo. Nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios entra en esta dinámica popular. Qué importante es esta expresión. Somos el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios. Una expresión que procede, como ustedes saben, del Antiguo Testamento y que es un término incluso técnico en la Biblia, en el Pentateuco. Los hebreos decían Cajal Yahweh. Y claro, eso podemos aplicarlo a nuestro momento actual.
La iglesia en Tijuana forma un pueblo, va formando comunidad, va integrando a una ciudad, se integra en la dinámica de esta ciudad, sin duda desafiante, sin duda novedosa, muy dinámica, de personas que se van integrando desde el centro de México como migrantes, como personas nuevas en estas zonas y que van encontrando aquí espacios de identidad y de encuentro. Recuerdo que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, cuando era obispo de Tijuana, y cuando lanzó la idea de construir la catedral de Tijuana, allá por los años 80, entonces él decía, necesitamos que Tijuana se convierta en una ciudad abierta, que acoja, que reciba, que integre a tantas personas que vienen de muchas partes de nuestra nación y también del exterior. En Tijuana recibimos personas desde Chiapas y Oaxaca, desde Yucatán y Campeche, y también más de cerca, ¿verdad?, de Sonora, de Chihuahua, de Baja California Sur. Se van integrando para ir formando un pueblo. No es fácil esta formación de un pueblo. Hay personas que toda la vida se sienten como extrañas, como fuera de lugar, no identificadas con la ciudad, no integrando una comunidad. Y lo propio de Dios, dice el Papa, lo propio de la Iglesia es ir conformando un pueblo, ir amalgamando relaciones humanas interpersonales para que las personas puedan realizarse, puedan encontrar su lugar, su casa, su domicilio, su trabajo, su comunidad. Desafío importante es formar comunidad, ir transmitiendo los valores propios de la convivencia humana. Por eso el Papa dice, Dios entra en esta dinámica popular. Y luego dice el Papa, el pueblo es un sujeto, y la Iglesia es el pueblo de Dios en camino a través de la historia con gozos y dolores. Pueblo pues no es una masa anónima, sin rostro, sin identidad, sin fuerza, al contrario, es un sujeto que camina, dice, pueblo de Dios en camino en la historia con gozos y dolores. Es importante, por lo tanto, dice el Papa, sentir con la Iglesia, que significa estar en este pueblo. Y el conjunto de fieles es infalible cuando cree y manifiesta esta infalibilidad suya al creer mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo que camina. El Papa dice, la Iglesia es una comunidad creyente y su fe es infatigable. Su fe, por lo tanto, dice el Papa, es indefectible. Una fe que no se pierde, una fe que se convierte en un don de gracia. Un pueblo que camina con esperanza, que tiene en su mente una meta, que sabe de dónde viene y que sabe a dónde quiere ir. Dice el Papa, esta es mi manera de entender el sentir con la Iglesia del que habla San Ignacio. Cuando el diálogo entre la gente y los obispos y el Papa sigue esta línea y es leal, está asistido por el Espíritu Santo, no se trata, por tanto, de un sentir referido a los teólogos. Entonces se trata de esta experiencia de diálogo que tiene que haber en la Iglesia y que el Papa después va a describir con esta famosa sinodalidad. Es importante que nos sintamos hermanos, que sepamos dialogar como hermanos sobre las cosas buenas y sobre las cosas difíciles de la vida, sobre problemas y sobre expectativas, sobre gozos y tristezas. Dice el Papa, sucede como con la Virgen María. Si se quiere saber quién es, se pregunta a los teólogos. Si se quiere saber cómo se la ama, hay que preguntar al pueblo. María es amada por el pueblo. María es la madre, la cercana. Dice el Papa, María a su vez amó a Jesús con corazón de pueblo, como se lee en su cántico el Magnificat. La amó como parte de un pueblo, la amó sintiéndose unida a un pueblo. Por tanto, no hay que pensar que la comprensión del sentir con la Iglesia tenga que ver únicamente con el sentir con su parte jerárquica. El Papa quiere quitar esa mentalidad de una especie de dos iglesias, la iglesia de la jerarquía, de los obispos, de los sacerdotes, del Papa mismo, y la iglesia del pueblo, la iglesia que llamaríamos popular. Al contrario, se trata de integrar la experiencia de la Iglesia como una sola familia. Dice que se necesita, pues, encontrar la santidad del pueblo.
En fin, es una experiencia muy interesante las de estas preguntas. El Papa habla de las iglesias jóvenes y las iglesias antiguas. Es interesante esto, ¿verdad? Porque Tijuana, nuestra iglesia, apenas tiene 50 años de existencia. Es una iglesia joven. Hay iglesias que han cumplido ya más de 1000 años de existencia, simplemente la iglesia de Roma, ¿verdad? Donde murió Pedro y Pablo en el año 68, 70, pues ya tienen pues 20 siglos, ¿verdad? Son iglesias antiquísimas. Y nuestra iglesia de Tijuana, en Baja California, apenas tiene 50 años. Es una niña pequeña todavía frente a estas iglesias antiguas. Dice el Papa, las iglesias jóvenes logran una síntesis de fe, cultura y vida en progreso diferente de la que logran las iglesias más antiguas. Para mí la relación entre las iglesias de tradición más antigua y las más recientes se parece a la relación que existe entre jóvenes y ancianos en una sociedad. Construyen el futuro, unos con su fuerza y otros con su sabiduría. Las iglesias antiguas son sabias, las iglesias jóvenes tienen impulso, tienen vitalidad. Tenemos que recuperar la vitalidad de la iglesia de Tijuana. Es una iglesia joven que ha vivido intensamente su experiencia misionera, que ha tenido pues líderes, obispos y sacerdotes sumamente entusiastas, sumamente misioneros. Hace unos días recordamos a la figura de Felipe Torres Hurtado, ¿verdad? Extraordinario, hombre impetuoso que vino a revitalizar la fe de toda la península de la Baja California después de años sin tener sacerdotes. El riesgo, dice el Papa, está siempre presente, es obvio. Las iglesias más jóvenes corren el peligro de sentirse autosuficientes y las más antiguas el de querer imponer a las jóvenes sus modelos culturales. Pero el futuro se construye unidos. Aquí el Papa está diciéndonos hay que dialogar con esta iglesia antigua que es Roma, en donde el Papa reside, en donde él es el centro de la comunión, en donde la iglesia ha tenido una experiencia de 2000 años. Pero también hay que dialogar con estas iglesias jóvenes que traen vitalidad, que traen entusiasmo, que traen una nueva vida a la iglesia. Qué importante es esto. Hay una frase que el Papa lo ha dicho de manera muy interesante. Dice, ¿cuáles serían sus deseos para la iglesia en los próximos años? ¿Qué iglesia sueña? Le preguntaban al Papa. ¿Y saben qué contestó? Yo considero a la iglesia como una iglesia que necesita una capacidad de curar heridas, de dar calor a los corazones de los fieles, cercanía y proximidad. Veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, y hay que comenzar por lo más elemental. El Papa entonces se siente como llamado a curar heridas. Leíamos hace unos días, ayer precisamente, el texto de San Lucas que dice que Cristo envió a los apóstoles a curar a los enfermos, con el poder de expulsar a los demonios y de sanar las heridas de la humanidad. El Papa se siente también así, llamado a curar heridas, y que la iglesia sea así, una iglesia, dice, como un hospital de campaña, como un hospital en tiempos de guerra, cuando llegan los heridos de emergencia y las enfermeras y los médicos tienen que atender urgentemente a esas personas enfermas. Hoy la iglesia se encuentra en esa urgencia de atender el dolor de la humanidad, estas heridas de la fe, estas heridas de la moral, estas heridas de las personas, de la libertad, del respeto, de la dignidad. La problemática de nuestro tiempo es enorme y la iglesia tiene que convertirse en una iglesia que sabe curar las heridas. Vuelvo con ustedes enseguida. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Platicamos acerca de esta entrevista tan interesante
que se hizo hace unos días, hace un mes, al Santo Padre, y muchas preguntas. Una de las preguntas más interesantes es esta que estamos comentando. Dice allí, ¿qué imagen de iglesia, qué ideal de iglesia tiene el Papa? Y dice el Papa que su ideal es curar las heridas, comenzar por lo más elemental. Dice el Papa, la iglesia a veces se ha dejado envolver en pequeñas cosas, en pequeños preceptos, cuando lo más importante es el anuncio primero, Jesucristo te ha salvado. Y los ministros de la iglesia deben ante todo ser ministros de la misericordia. Por ejemplo, el confesor corre siempre el peligro de ser o demasiado rigorista o demasiado laxo. Ninguno de los dos es misericordioso, porque ninguno de los dos se hace de verdad cargo de la persona. El rigorista se lava las manos y lo remite a lo que está mandado. El laxo se lava las manos diciendo simplemente esto no es pecado o algo semejante. A las personas hay que acompañarlas. Las heridas necesitan curación. Y luego el Papa mismo se pregunta, ¿cómo estamos tratando al pueblo de Dios? Y responde, yo sueño con una iglesia madre y pastora. Los ministros de la iglesia tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto es evangelio puro. Dios es más grande que el pecado. Las reformas organizativas y estructurales son secundarias, es decir, vienen después. La primera reforma debe ser la de las actitudes. Los ministros del Evangelio deben ser personas capaces de caldear el corazón de las personas, de caminar con ellas en la noche, de saber dialogar e incluso descender a su noche y a su oscuridad sin perderse. El pueblo de Dios necesita pastores y no funcionarios clérigos de despacho. Los obispos especialmente han de ser hombres capaces de apoyar con paciencia a los pasos de Dios en su pueblo, de modo que nadie quede atrás, así como de acompañar al rebaño con su olfato para encontrar veredas nuevas. Qué interesante esa respuesta, ese sueño del Papa, sueño con una iglesia que sea madre y pastora. Madre porque se preocupa, pastora porque busca. En lugar de ser solamente una iglesia que acoge y recibe manteniendo sus puertas abiertas, busquemos más bien una iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma, yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, hacia el indiferente. El que abandonó la iglesia a veces lo hizo por razones que, si se entienden y valoran bien, pueden ser el inicio de un retorno, pues es necesario tener audacia y valor. Qué importante es esto, ir al encuentro de aquellos que se han ido, que ya no ven en la iglesia una respuesta, que la consideran lejana, extraña, distante. Qué importante es este planteamiento que hace el Papa, porque de esta manera cambian las actitudes de la iglesia. Dice el comentarista, el mismo escritor, el mismo periodista, recojo lo que está diciendo el Santo Padre para hablar de aquellos cristianos que viven situaciones irregulares en la iglesia o situaciones complejas, cristianos que de un modo u otro mantienen heridas abiertas. Pienso en los divorciados vueltos a casar, en parejas homosexuales y en otras situaciones difíciles. ¿Cómo hacer pastoral misionera en esos casos? ¿Dónde encontrar un punto de apoyo? El Papa ha de entender con un gesto que ha comprendido lo que quiero decirle y me responde. Y aquí está la respuesta del Papa. Tenemos que anunciar el Evangelio en todas partes, predicando la buena noticia del reino y curando también con nuestra predicación todo tipo de herida y cualquier enfermedad. En Buenos Aires recibía cartas de personas homosexuales que son verdaderos heridos sociales, porque me dicen que sienten que la iglesia siempre les ha condenado. Pero la iglesia no quiere hacer eso. Durante el vuelo de regreso de Río de Janeiro dije que si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios, no soy yo quien para juzgarla. Y al decir esto he dicho lo que dice el catecismo. La religión tiene derecho a expresar sus propias opiniones al servicio de los demás, pero Dios en la creación nos ha hecho libres. No es posible una injerencia espiritual en la vida personal. Una vez una persona, para provocarme, me preguntó si yo aprobaba la homosexualidad. Yo entonces le respondí con otra pregunta.
Dime, Dios, cuando mira a una persona homosexual, ¿aprueba su existencia con afecto o la rechaza y la condena? Hay que tener en cuenta a la persona, y aquí entramos en el misterio del ser humano. En esta vida Dios acompaña a las personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. Hay que acompañar con misericordia. Cuando sucede así, el Espíritu Santo inspira al sacerdote la palabra oportuna. Fíjense qué interesante la respuesta del Papa. Fíjense qué profundidad de su teología, de su espiritualidad y de su concepción acerca del ser humano. El Papa está diciéndonos en pocas palabras, lo importante es la persona. Lo que Dios ama es la persona. Dios nos ama porque somos sus hijos, no porque tengamos más cualidades o menos. Nos ama incluso cuando pecamos, porque por eso nos perdona, por eso nos busca, por eso nos ayuda. Y la Iglesia tendría que ser así. Nunca puede descalificar a nadie, nunca puede condenar a nadie, nunca puede decirle a una persona que no debe tener esperanza. Al contrario, el papel de la Iglesia es devolver la esperanza, la paz, el ánimo, la fortaleza y de manera particular el perdón y la misericordia. Por eso el Papa continúa diciendo, esta es la grandeza de la confesión, que se evalúe caso a caso, que se pueda discernir qué es lo mejor para una persona que busca a Dios y su gracia. Volvemos con la palabra discernimiento. El sacerdote tiene que tener capacidad de discernir para poder ayudar, para poder perdonar, para poder alentar al ser humano. El confesionario, dice el Papa, no es una sala de tortura, sino aquel lugar de misericordia en el que el Señor nos empuja a hacer lo mejor que podamos. Estoy pensando, dice el Papa, en la situación de una mujer que tiene a sus espaldas el fracaso de un matrimonio en el que se dio también un aborto. Después de aquello, esta mujer se ha vuelto a casar y ahora vive en paz con 5 hijos. El aborto le pesa enormemente y está sinceramente arrepentida. Le encantaría retomar la vida cristiana. ¿Qué hace el confesor? Pregunta que hace el Papa, insistiendo. No podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. He hablado mucho de estas cuestiones y he recibido reproches por ello. Pero si se habla de estas cosas hay que hacerlo en un contexto. Por lo demás, ya conocemos la opinión de la Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia. No es necesario estar hablando de estas cosas sin cesar. El Papa nos está diciendo, no se obsesionen por esas cuestiones. Hablen del amor, hablen de la misericordia, hablen de la paz. Abran puertas, abran ventanas, abran esperanzas. Las personas necesitan sentir el amor de Dios siempre y la acogida generosa, amorosa, maternal de la Iglesia. Es lo que el Papa pide para nosotros y es muy importante recuperar esa dimensión de la Iglesia como un signo de la misericordia, como un signo de la justicia verdadera, como un signo de la libertad, del amor y de la paz en el mundo de hoy tan necesitado de eso. Por eso dice el Papa, tenemos que encontrar un nuevo equilibrio, porque de otra manera el edificio moral de la Iglesia corre el peligro de caer como un castillo de naipes, de perder la frescura y el perfume del Evangelio. La propuesta evangélica debe ser más sencilla, más profunda y radiante. Solo de esta propuesta surgen luego las consecuencias morales. Qué interesante, ¿verdad? Recuperar, dice el Papa, el equilibrio. De lo contrario, corremos el riesgo de perder la frescura y el perfume, de caer la moral de la Iglesia como un castillo de naipes. ¿Cuándo qué? ¿Somos extremistas? ¿Cuando somos radicales? ¿Cuando no sabemos comprender? ¿Cuando no entendemos el perdón? ¿Cuando no entendemos al ser humano? Sus tragedias, sus dificultades, sus esfuerzos. Hay que entender ese camino para poder encontrarnos con el Dios de la vida. Dice el Papa, digo esto pensando también en la predicación y en los contenidos de nuestra predicación. Una buena homilía debe comenzar con el primer anuncio, con el anuncio de la salvación. No hay nada más sólido, profundo y seguro que este anuncio. Después vendrá una catequesis. Después se podrá expresar alguna consecuencia moral. Pero el anuncio del amor salvífico de Dios es previo a la obligación moral y religiosa. Hoy parece a veces que prevalece el orden inverso. La homilía es la piedra de toque si se quiere medir la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo, porque el que predica tiene que reconocer el corazón de su comunidad
para buscar dónde permanece vivo y ardiente el deseo de Dios. Por eso el mensaje evangélico no puede quedar reducido a algunos aspectos que, aun siendo importantes, no manifiestan ellos solos el corazón de la enseñanza de Jesús. Ir a lo esencial, ir a lo básico, como dice el Papa, comenzar con el anuncio de la salvación, con este anuncio del amor de Dios, de su misericordia, de su cercanía, y después vendrán, dice el Papa, las consecuencias catequísticas, morales, sociales del Evangelio, pero tenemos que comenzar con lo esencial y con lo básico, es decir, con el anuncio del amor de Dios y con la búsqueda del ser humano de ese encuentro con el Señor, que lo hace llegar a la iglesia, que lo hace acercarse a la Eucaristía, que lo hace encontrar en Dios la fuente de su felicidad, de su paz y de su esperanza. Importantísima este diálogo, importantísima esta entrevista, que ahí queda como una especie de encíclica, de enseñanza solemne del Papa, en un diálogo muy fraterno con su hermano en religión, que es también jesuita. Después le preguntará qué significa que sea el primer Papa religioso después de 182 años. ¿Será que hay que volver a la experiencia de los religiosos en la Iglesia como experiencia de espiritualidad, de santidad y de gracia para todos? Vuelvo enseguida con ustedes para dar fin a esta entrevista tan interesante con el Papa. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Este día hemos estado reflexionando sobre esta entrevista tan interesante que el Papa Francisco realizó el 9 de agosto pasado con uno de sus hermanos jesuitas, el director de esta revista Civiltà Católica, el padre Antonio Spadaro. Entre las preguntas que él le planteó al Papa fue una muy interesante que quisiera comentar con ustedes. ¿Cuál es el papel de la mujer en la Iglesia? Entonces, ¿qué responde el Papa? Yo le pregunto, dice el periodista, ¿cuál debe ser el papel de la mujer en la Iglesia? ¿Qué hacer hoy para darle mayor visibilidad? Y el Papa responde lo siguiente: es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Temo la solución del machismo con faldas porque la mujer tiene una estructura diferente del varón. Pero los discursos que oigo sobre el rol de la mujer a menudo se inspiran en una ideología machista. Las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. La mujer es imprescindible para la Iglesia. María, una mujer, es más importante que los obispos. Digo esto porque no hay que confundir la función con la dignidad. Y es preciso, por tanto, profundizar más en la figura de la mujer en la Iglesia. Hay que trabajar más hasta elaborar una teología profunda de la mujer. Solo tras haberlo hecho podremos reflexionar mejor sobre su función dentro de la Iglesia. Y en los lugares donde se toman las decisiones importantes, es necesario el genio femenino. Afrontamos hoy este desafío, reflexionar sobre el puesto específico de la mujer, incluso allí donde se ejercita la autoridad en los varios ámbitos de la Iglesia. Qué interesante es esto. La mujer en la Iglesia tiene un papel importantísimo. Desde sus orígenes mismos, ¿verdad? La primera mujer que recibe a Jesucristo es la Virgen María, y ahí nace la Iglesia. Con María nace la Iglesia, con María se fortalece la Iglesia. María presente en la Anunciación y en la encarnación del Hijo de Dios, al que da luz en el portal de Belén y lo envuelve en pañales. María presente, en la cruz. Ahí al pie de la cruz estaba de pie la Virgen María, como dice el Evangelio de San Juan, y Cristo al mirarla le dice: ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Y después la Virgen estará presente en Pentecostés, ¿verdad? En esa experiencia del Espíritu Santo que es el inicio del dinamismo misionero de la Iglesia.
Qué importante es la mujer en la iglesia. Podemos decir que la iglesia tiene una fisonomía femenina, tiene rostro de mujer, y este rostro de mujer es importantísimo valorarlo. Como dice el Papa, esta palabra del Papa es significativa. Dice el Papa, en los lugares donde se toman las decisiones importantes es necesario el genio femenino. Las decisiones importantes de la iglesia a veces pueden equivocarse si no está presente el genio femenino, la mujer auténtica. No es el machismo, por lo tanto, el camino. No es hacer que la mujer deje su feminidad para convertirse casi en un hombre, en un masculino, y pueda desempeñar un oficio en la iglesia. Al contrario, tiene que seguir siendo mujer para darle ese tono de ternura a la iglesia. Incluso se habla actualmente, el Papa lo ha dicho, hay que profundizar en la teología de la mujer, porque se dice actualmente Dios, que no tiene identidad sexual, puede ser llamado padre o madre, porque su ternura es femenina, su cercanía parece la cercanía de una madre con nosotros, y por lo tanto tenemos que mirar a Dios así, en esa cercanía espiritual tan importante. Vendrán más preguntas al Papa. Dice el Papa, hay que buscar a Dios en todas partes. Le pregunta el periodista al Santo Padre, santidad, ¿cómo se hace para buscar y encontrar a Dios en todas partes? Y el Papa responde, tenemos la tentación de buscar a Dios en el pasado o en lo que creemos que puede darse en el futuro. Ciertamente Dios está en el pasado porque ha dejado huellas, y también está en el futuro porque es la promesa. Pero el Dios concreto, por decirlo así, es hoy. Por eso las lamentaciones jamás nos ayudan a encontrar a Dios. Las lamentaciones que se oyen hoy sobre cómo va este mundo bárbaro acaban generando en la iglesia deseos de orden entendido como pura conservación, como defensa. No, hay que encontrar a Dios en nuestro hoy. Qué importante es el hoy. Vivir el momento presente, vivirlo intensamente, vivirlo como un signo de Dios para nosotros. Continúa el Papa diciendo, Dios se manifiesta en una revelación histórica en el tiempo. Es el tiempo el que inicia los procesos, el tiempo los cristaliza. Dios se encuentra en el tiempo, en los procesos en curso. Dios se hace nuestro en el camino y por lo tanto va acompañándonos en estos procesos de búsqueda. Por eso la iglesia es una comunidad en marcha. No puede estar estática, tiene que crecer, tiene que responder a las circunstancias concretas de cada momento histórico. No hay que dar preferencia a los espacios de poder frente a los tiempos, dice el Papa, a veces largos de los procesos. Lo nuestro es poner en marcha procesos, más que ocupar espacios. Dios se manifiesta en el tiempo y está presente en los procesos de la historia. Esto nos hace preferir las acciones que generan dinámicas nuevas. Exige paciencia y espera. Interesante forma de ver el liderazgo en la iglesia. Abrir procesos, abrir iniciativas, generar expectativas, generar dinamismo en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Tal es el desafío que tenemos que afrontar. Encontrar a Dios en todas partes no es un eureka empírico, dice el Papa. En el fondo deseamos encontrar a Dios. Cuando deseamos encontrar a Dios nos gustaría constatarlo inmediatamente por medios empíricos. Está aquí o está allá. Pero así no se encuentra a Dios. Se lo encuentra en la brisa ligera de Elías. Los sentidos capaces de percibir a Dios son los que Ignacio llama sentidos espirituales. Ignacio quiere que abramos la sensibilidad espiritual y así encontremos a Dios más allá de un contacto puramente empírico, puramente físico. Se necesita una actitud contemplativa. Es el sentimiento del que va por el camino bueno de la comprensión y del afecto frente a las cosas y las situaciones. Señales de que estamos en ese buen camino son la paz profunda, la consolación espiritual, el amor de Dios y de todas las cosas de Dios. Qué interesante es este planteamiento del Papa, es extraordinariamente impactante, ¿verdad? En realidad, buscar a Dios es como la clave de la existencia humana y como la plenitud de nuestra propia realización. La última pregunta que le hacen al Papa en esta larguísima entrevista, estoy aquí resumiendo en pocas palabras 6 horas de entrevista, la última pregunta es, ¿debemos ser optimistas? Y el Papa, ¿qué responde? No me gusta mucho la palabra optimismo porque expresa una actitud psicológica.
me gusta más usar la palabra esperanza, tal como aparece en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Los padres siguieron caminando a través de grandes dificultades. La esperanza no defrauda, como leemos en la Carta a los Romanos. Piense en la primera adivinanza del Turandot de Puccini, me dice el Papa. Entonces, ¿cómo está esa adivinanza del Turandot? Es una poesía, ¿verdad? Es una adivinanza de la princesa que tiene como solución la esperanza. ¿Qué dicen esos versos? En la oscuridad de la noche vuela un irisado fantasma. Sube y despliega las alas sobre la negra infinita humanidad. Todos lo invocan, todos le imploran, pero el fantasma se esfuma con la aurora para renacer en el corazón. Cada noche nace y cada día muere. Son versos que expresan el deseo de la esperanza, que sin embargo es un fantasma que desaparece con la aurora. Y el Papa prosigue diciendo, la esperanza cristiana no es un fantasma y no engaña. Es una virtud teologal y en definitiva un regalo de Dios, que no se puede reducir a un optimismo meramente humano. Dios no defrauda la esperanza, ni puede traicionarse a sí mismo. Dios es todo promesa. La revelación de Dios es una promesa. Nos promete salvación, nos promete felicidad, nos promete paz. Y la realiza, y la va realizando constantemente a lo largo de la historia. Las últimas preguntas también que se le hacen al Papa son acerca del arte y la creatividad. Y le preguntan al Papa si le gusta la literatura y si le gusta el arte. ¿Y qué responde? Hay cosas curiosas, ¿verdad? He sido aficionado a autores muy diferentes entre sí. Amo muchísimo a Dostoyevsky y a Hölderlin. De Hölderlin me gusta recordar aquella poesía tan bella para el cumpleaños de su abuela que me ha hecho tanto bien espiritual. Es aquella que termina con el verso: que el hombre mantenga lo que prometió el niño. Me impresionó, dice el Papa, porque quería mucho a mi abuela Rosa, y en esa poesía Hölderlin pone a su abuela junto a María, la que dio a luz a Jesús, al que él consideraba el amigo de la tierra, que no consideró extranjero a ningún viviente. También dice el Papa, he leído Los novios 3 veces y ahora lo tengo sobre la mesa para volverlo a leer. Manzoni me ha dado mucho. Mi abuela me hacía de niño aprender de memoria el comienzo de Los novios. Qué importante, ¿verdad? Esta experiencia del amor, esta experiencia de la pareja, la experiencia de la juventud. Los novios son el libro que actualmente el Papa está leyendo en sus ratos de descanso. Y luego también el Papa habla de la pintura. Dice, en la pintura admiro a Caravaggio, sus lienzos me hablan, pero también a Chagall con su crucifixión blanca. Y en música amo a Mozart, obviamente. Aquel et incarnatus es de su misa, en do es insuperable, te lleva a Dios. Qué importante es este Papa tan humano, tan sensible, tan artista, tan hijo de nuestro tiempo, tan cercano a nuestra realidad, pero también tan lleno de Dios y tan fuerte en la fe. Que esta entrevista nos haya animado a seguir de cerca la experiencia del Papa Francisco en este momento histórico de la Iglesia. Estamos en comunicación. Somos Iglesia. Esta fue una producción de Koinonia Radio para la Arquidiócesis de Tijuana, con Monseñor Salvador Cisneros. Gracias por tu sintonía y escúchanos la próxima semana a esta misma hora. Dios les bendiga.